y estamos acá, está muy cómodo, la verdad está más cómodo creo que en su sillón, en el sillón de West, ¿no? ¿Es más cómodo este sillón de Bosqueto que el del sillón de West? La verdad que sí, buenas noches, antes que nada, y estaba pensando en llevármelo, si me lo prestás de última, Olvídate. de lunes a martes, el martes te lo devuelvo, lo llevo. Podríamos llegar a acordar algo, pero va a haber No, que la verdad, acordar. muy cómodo, Juan, muy cómodo. Bueno, imagino que acá es para relajarse, Sí. cosa que el otro no. No, pero no, bien. Bien. Este es más relajante. Sí, claro. Olvídate. Bueno, y la idea que, bueno, la invitación y por supuesto, como nos gusta, ¿no? Escuchar a todos y dialogar con todos de otra manera, quizás sin la vorágine del día a día o en un noticiero o lo que pasa, tener quizás un poquito para bajar los decibeles y poner las cuestiones quizás de otro punto de vista, ¿no? También para que el invitado se exprese de esa manera, así que le agradecemos al intendente, a Mariano Barroso. Un placer y gracias venir por la acá. invitación, Juan. Bueno, imagino que, no sé, si sentís todavía cuando te acostás, decís, oh Dios, ¿por qué no me fui? ¿No? ¿Por qué no me fui? Me planté y me fui, ¿no? Por el diario el lunes, ¿no? Por supuesto, porque tu segundo mandato, lo que tendrías planeado, evidentemente hasta ahora, nada, ¿no? Como le ocurrió a todo aquel que asumió en 2019. Atravesado por una pandemia prácticamente. Asumimos en diciembre y en marzo apareció esta maldita pandemia que obviamente, como siempre decimos, todo lo planificado, todo lo planeado, todo lo que habíamos presupuestado se tira por la borda porque hay que atender dos secretarías de forma urgente, que es obviamente la Secretaría de Salud y la de Secretaría de Desarrollo Social, y tratar de aprovechar esas pequeñas ventanas que nos ha dado esta pandemia como para tratar de reencauzar, porque también creo que es importante no quedarnos solamente con el tema de la pandemia, sino eso nos moviliza, ¿no? Dice, bueno, aprovechemos que esta pandemia nos está dando esta ventana como para seguir realizando, ¿no? Porque creo que pasa con todos órdenes de la vida, tratar de que aunque tengas un problema, buscar alternativas o cosas que te desvíen del tema por lo menos por un momento para avanzar. Lamentablemente todos los indicadores sí indican que este año, no sé si va a ser peor, pero por lo menos va a ser mínimamente lo mismo. ¿sí? Sí, Para todos, quizás por los números, por lo que estamos viendo hoy acá en 9 de julio, que vos tenés hoy acá y la posibilidad de tener la palabra autorizada, esta semana es terrible. Sí, yo creo que este año va a ser peor que el año pasado. ¿sí? La verdad, la curva de crecimiento de estos últimos 4, 5, 6 días ha sido notablemente... bueno, en el día de ayer, la cantidad de hisopados solamente del hospital fue el superior desde que arrancamos la pandemia, sin sumar lo que son los privados, sin sumar lo que es la clínica, solamente el hospital. Es una situación realmente muy alarmante que, bueno, ya empezamos a trabajar nuevamente con todos los intendentes de lo que es la zona, como lo venimos haciendo, porque como siempre decimos, nos equivocamos y miramos solamente el límite de nuestro distrito. Necesitamos saber qué es lo que está pasando en nuestra zona geográfica. Y la verdad que todos estamos muy preocupados con indicadores que a todos nos están dando por las nubes, con crecimientos muy altos, con una definición muy clara, que es un factor común entre todos, ¿no? El foco, ¿dónde está el foco? El foco está en lo social. El foco indudablemente está en lo social. Y bueno, a ver, esperando qué es lo que va a pasar este día lunes, escuchando muchos rumores en tema de algunas medidas por la provincia de Buenos Aires o no, dependiendo de qué actividad o no, pero bueno, hay un rumor que por lo menos hasta las 18 horas y después todo lo que es actividades recreativas cortarlo, pero bueno, esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque la situación realmente es extremadamente preocupante. Teniendo en cuenta este panorama, y vos decís el próximo lunes, porque eso se mantiene, que el lunes es la provincia más o menos en cual recalifica a cada uno de los distritos, ¿a eso te referís? Así es. Generalmente los lunes debería la provincia recalificar el tema de fases y también, obviamente, ir ajustando algún tipo de medida dependiendo de cómo vienen los indicadores. Por eso, bueno, estamos tratando de hablar entre todos los concejales y ver
de qué manera, qué es lo que se escucha en la provincia, hacia dónde va, como para darnos también un poco de margen, ¿no? Siempre le pedimos un poquitito de, bueno, de pensar, cuando la provincia genera el gobernador lo expresa por conferencia de prensa, luego hay un margen, ¿no? De un tiempo, un delay, donde se tienen que publicar los boletines oficiales, y luego de los boletines oficiales tenemos que nosotros adherir a esos boletines oficiales. O sea, hay un periodo burocrático que hay que cumplir. Y que bueno, entonces, medio que le pedimos algunas veces a la provincia que nos anticipen, por lo menos antes, ¿sí? De qué medidas se van a tomar, o que nos planteen un poquitito antes para llegar. ¿Funciona ese diálogo? Se lo pedimos como en los canales institucionales como corresponden, ¿sí? Tenemos un grupo de WhatsApp donde están, bueno, todos los intendentes, donde se encuentra la ministra Teresa García, la ministra de Gobierno Teresa García, el jefe de gabinete Carlos Bianco, y más o menos muchas veces, sobre todo con lo que se dio en la última, que fue anterior a lo que fue el fin de semana largo, donde se publica el boletín oficial el miércoles a las 23 horas. Ya era imposible. Sí, eso, digamos que más o menos está pautado, o más o menos fue lo último, fue el último permitido. Claro, ¿Sí? bueno, A todo nivel. A todo nivel, A todo nivel. porque si uno escuchaba también al presidente diciendo, bueno, aprovechemos el fin de semana, la cantidad de gente que hubo en la costa. Sí, pero bueno, yo creo que también eso hizo que hoy también estemos en esta situación. Vos haces, volviendo acá, porque en Sí. realidad lo que importa, por lo menos a nosotros, es lo cercano, lo nuestro. ¿Qué cosas planificás o pensás hacer de otra manera a lo que se hizo el año pasado, en relación a la gravedad de la situación que vos mismo marcás, ¿no? Sí, no, a ver, básicamente cuando nosotros tuvimos que ser más restrictivos que la provincia, lo hicimos, que fue sobre todo en la peor época del año, se podría llegar a decir, que es la época donde se festeja Navidad, Año Nuevo, donde nuestra situación creíamos que no era equivalente a lo que se expresaba en la provincia. La provincia venía flexibilizando porque los números de la provincia venían en una senda y nosotros veníamos en la senda completamente contraria. Y ahí lo que dijimos, bueno, la verdad no adherimos a lo que eran las 100 personas al aire libre. Hubo muchas medidas que no adherimos. Luego, a ver, también nuestra capacidad y nuestra interpretación de los datos, pese a que hace un año que venimos transitando esto, no es la misma, obviamente, que el del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene una mesa de científicos, que ellos pueden ir evaluando diferentes tipos de indicadores, donde le van marcando un norte a seguir o a qué medidas se puede anticipar. Nosotros, nuestra medida es hoy a las 11 de la noche, cuando Lucía Pirota me manda un mensaje, cuántos positivos, cuántos hisopados, cuántos negativos, y esa es la medida que vamos teniendo. Entonces, por eso siempre decidimos hacerle caso al gobierno de la provincia de Buenos Aires en las medidas que ellos se van tomando. Si tenemos que ser más restrictivos, lo vamos haciendo. En este caso particular, lo que es deporte, en ningún DNU, en estos últimos DNU, no se pronuncia la palabra No se deporte. especificaba. Sí, o sea, el deporte está habilitado. Realmente nosotros hemos tomado la decisión de que el deporte se siga continuando, pero que no vamos a permitir el ingreso de diferentes equipos que no sean de 9 de julio. Y eso lo venimos hablando también con delegaciones, con municipalidades de alrededor, para que también ellos hagan lo mismo, ¿sí? Yo no puedo impedir que, no sé, un equipo de un deporte X vaya a competir un fin de semana a una localidad. Pero sí puedo impedir que ese equipo venga a nuestra localidad. Teniendo en cuenta que en la localidad de Bolívar, en la localidad de La Barriga, ya existe el virus, esta variante de Manaus, que es 5 veces más contagiosa. La verdad, bueno, hemos hablado con los intendentes, hemos hablado con directores de deporte, todos básicamente hemos quedado lo mismo, no permitir, ¿sí?, que en los eventos deportivos, que hoy el DNU no aplica, no hace referencia, que por lo menos, bueno, que el deporte se siga practicando, porque creemos que el deporte hace a la salud también, física y mental del ser humano, pero tratar de que se hagan dentro de
los límites dentro de 9 de julio con 9 de julienses, no permitir estos tipos de campeonatos, esta de venidas, porque la verdad, aunque cumplan con los diferentes protocolos, creemos que es un riesgo innecesario en este momento. Vos hablabas de ser más restrictivos, ¿sí? Y sé que por política y por convicción, creo también es una elección, sos bastante respetuoso de lo que dice la provincia. Hay otros intendentes también que, llegado el caso, o se les queman los papeles y toman sus medidas. Vos estás, porque recibimos también mucho, sobre todo en el noticiero a veces, esas consultas en general. El vecino, la verdad que uno recibe, ¿por qué no son más restrictivos por alguna cuestión? Sobre todo en estos casos de pico, ¿no? Vos le decís al vecino que llegado el caso, no importa si la provincia dice una cosa y tenés que ser más restrictivo, ¿lo vas a hacer? Sí, a ver, es lo que lo que hemos hecho, ¿no? Yo siempre, en esta pandemia, utilicé una palabra que creo que tiene que ver mucho con esta pandemia, ¿no? Que la palabra es empatía. Es empatía. Y eso es lo que hablo con muchos vecinos, ¿sí? Y eso es lo que me expresan también muchos vecinos, ¿sí? Es la necesidad de poder realizar algún tipo de actividad, sobre todo laboral, ¿sí? Donde te dicen, mira Mariano, yo necesito trabajar, no tengo la elección de cuidarme. Sí, No tengo la elección. Quizá lo que se pide, o quizá lo que se pide es no cerrar, porque creo que eso, como bien decís, no ir a lo económico, no ir a la actividad, ¿sí? Sino decir, bueno, este está haciendo la cosa mal, bueno, que no sea lo mismo hacer el que cumple, el que trabaja bajo un protocolo, todos tienen un protocolo, muchas actividades, y decir, bueno, este no lo hace, no lo cumple, no te atiende con barbijo. No sé, pongo ejemplo, un genérico, no estoy marcando nada, pero Sí. a eso más que cerrar, que creo que eso hoy no está. Sí, a ver, la verdad que hoy tenemos después de un año, hemos tenido muchas experiencias, ¿no? Sobre resultados. Tuvimos municipios donde te multaban económicamente por el no uso de barbijo. Y esos municipios han tenido los picos como lo hemos tenido nosotros. Hemos tenido municipios que realmente era imposible entrar a esa comunidad. Imposible. Parecía un fortín de la época medieval. Y los picos los tuvo igual. Creo que esto tiene que ver más con una cuestión de conciencia social, de saber de que cada uno lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo. Y también hay que entender que en estas situaciones el Estado no es tan grande y que nosotros no somos el Poder Judicial. Siempre hablábamos fuera de cámara recién, Juan, a ver, yo dejé de contar las causas hasta llegué a 1.400. 1.400 infracciones al DNU. Al DNU, que es una causa federal. Que es una causa federal. Que es una causa federal, que yo recién hablábamos, digo, la primera alarma que te va a saltar es cuando quieras salir del país. Ahí te vas a encontrar que tienes una causa federal que no vas a poder salir del país, pero capaz que nunca no te llamaron, no te notificaron, nada. Aparentemente hubo entre 200, 300, 400, depende a quién le preguntes, notificaciones para la declaración por incumplimiento de DNU. La verdad, hay muchos intendentes que hoy están llamando, diciendo, bueno, a ver, ayudaría muchísimo si realmente lo que se quiere hacer hoy es que se llame por su nombre, que es el toque de queda. Hoy con un toque de queda le da la herramienta real que está dentro de la Constitución Nacional, donde una persona que incumple termine preso, ¿sí? Hoy, con esta referencia, ¿sí? de DNU, más que, bueno, la policía lo para, ¿dónde vas? No, dame los datos, pero a lo sumo, pero sigue. El toque de queda es el instrumento real, ¿sí? Donde creo que en momentos extremos también deberíamos aplicarlos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene una connotación tan fuerte, lamentablemente, por toda nuestra historia como país, pero es un elemento donde realmente uno le da las herramientas reales al Estado, sobre todo a las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que cumplir con eso, para poder actuar. Hablabas de empatía, hablabas de responsabilidad y hablaste también de foco en lo social.
¿sí? Por lo menos acá, en lo que atañe a 9 de julio. Y vemos lo que vimos en las últimas semanas, presentación de buzos, no sé, algunos eventos también, porque la verdad es esa, algunos eventos multitudinarios, con protocolo, todo eso, pero a veces en el fragor Sí, se ven cosas o no se controla tanto. sí. Digo, controlar, por ahí no me refiero en este caso a la autoridad municipal, sino a aquellos que tienen la responsabilidad de organizar bajo protocolo y bueno, también hacerlo cumplir de ese lado. Y después del verano, de relajación y que estuvo bien, porque bajaron los casos por la situación y todo eso. Ahora, sí, de golpe la pared. De golpe la pared. De golpe la pared. ¿Cómo crees que hay que hacerle entender a la sociedad, a los 9 julienses, siempre hablando, que se acabó la joda? Yo creo que, a ver, la sociedad, como lo demostró, que fue en diciembre. Como lo demostró, cuando la sociedad vio que realmente estábamos en un periodo crítico, la sociedad lo entendió y se cuidó. Acá es imposible, a ver, no hay norma en ningún lugar del mundo que si la sociedad no está de acuerdo, pueda, una ley pueda más que en la sociedad. Yo siempre doy un poco el ejemplo quizás drástico, ¿no? Pero Mao Zedong eliminó millones y millones de chinos para eliminar un dialecto chino que en este momento se me fue. O Franco, que quiso eliminar el vasco. Y no lo hizo por una ley, lo hizo mediante la desaparición de personas. Y no lo pudo hacer. No hay una ley que sirva si realmente la sociedad de alguna manera hay un concepto de aprobación por la sociedad. Como lo que sucedió en diciembre, lamentablemente en diciembre, cuando el 90% de los neojulienses que se informa lamentablemente solamente por los canales nacionales y veían una información donde el conurbano, Capital Federal o los grandes centros que se venían bajando los casos y que veíamos y que se informaba por canales locales o veía lo que nos estaba pasando a nosotros, ahí entendió, digo, no, para, nosotros acá nos tenemos que cuidar, como fueron las fiestas, que era un periodo del año extremadamente extraordinario, ¿sí? Muy especial de celebración. Y yo creo que es lo que va a pasar acá. No hay una ley restrictiva tan fuerte como cuando la propia sociedad se hace cargo de lo que tiene que pasar. ¿Sí? Lo demás, el Estado tiene que estar, tiene que apoyar, tiene que impulsar, tiene que de controlar de la mejor manera posible. Pero es un tema. También hay un tema, Juan, hace 2 años que nosotros no recibimos nuevos efectivos policiales. Yo puedo colaborar muchísimo con la policía. Puedo colaborar muchísimo poniendo plata a combustible a los patrulleros, arreglando destacamentos policiales, arreglando comisaría, comprando tecnología. Pero yo no puedo poner un policía. No puedo vestir a una persona de policía y darle el poder de policía. Y hace 2 años que no recibimos policía. Y eso, y la verdad, bueno, obviamente que el sistema está resentido. Nos gustaría alcanzar mucho más, tener mucho mayor. Y la policía es el órgano institucional madre, porque lamentablemente muchas veces el uniforme municipal, lamentablemente, no se lo ve como autoridad municipal. A ver, yo me acuerdo al comienzo de gestión en el año 2016, lo que nos costó inmediatamente empezar a ordenar un poco el tránsito y la cantidad de causas que hicimos, porque el inspector de tránsito, con un uniforme de inspector de tránsito, no generaba autoridad en la calle. La única manera era con la policía al lado. Y esto lamentablemente aún quedan resabios. Hay una explicación. Hace más de 10, 15 años siempre escuchamos en todos los medios que todo el que lleva uniforme es mala palabra. Y creo que no es así. Entonces, uno va peleando con muchas dificultades culturales, sociales, de falta de personal, de falta de tecnología también.
cuando se da sobre todo este tipo de picos que no te da, no te da margen. Después también está lo visual. Hay mucho de visual también. Una persona puede pasar y ve, mira, cuánta gente de acá, pero se está cumpliendo el protocolo, se está cumpliendo, pero visualmente no, pareciera que no. Entonces eso también tiene que ver, independientemente se cumple con el protocolo o no se cumple por protocolo, realmente tratemos de evitar todo. A ver, hoy, por DNU, está habilitado 100 personas al aire libre en espacios públicos. Nosotros no lo habilitamos. ¿Por qué? O en eventos sociales o culturales. Porque yo, ¿cómo hago para poner 100 personas arriba de una plaza? ¿Cómo hago para a la persona número 101, 102, 110, 115 y retírese de la plaza? Bueno, pero eso en el DNU y está. Una persona que lea el boletín oficial, un vecino de Julio que lea el boletín oficial y que diga, mira, quiero hacer un evento cultural. La letra fría. Claro, pues está normado. Hay un articulado. Quiero hacer un evento cultural en la Plaza Belgrano para 100 personas, me lo tenés que habilitar porque lo habilita DNU. No, no lo voy a habilitar. Porque ¿cómo hago para controlar 100 personas arriba de una plaza por un evento cultural? O sea, quizás hay muchas letras frías que hoy no lo estamos siendo restrictivos. Y muchas veces quizás los guardamos porque ¿para qué los vamos a decir? Para que empezar a generar el roce o el choque. Quiero de la charla, esto justamente es mirando para adelante, ¿no? Viendo lo que pasó, pero más que nada por la situación y por, si me escuchan en el noticiero, no sé si coincidís, pero creo que hay que hacer un pacto social, aunque sea así imaginario, ¿no? En varios temas habría que hacer un pacto social. Sí, pero social. digamos acá y puntualmente acá por la situación esta del COVID, por todo lo que venimos hablando en esto, creo que es un momento en el cual, bueno, quizá la inmunidad del cagazo, disculpe la palabra, pero cuando llega el miedo empieza a lo que vos dijiste, en diciembre hubo miedo y se empezaron a cumplir. ¿Por qué llegar a eso? Y poder evitarlo, ¿no? Y creo que todo de nuestra parte, poner el granito de arena. No quiero caer en ya sabemos lo que pasó con la vacunación el otro día, pero a mí me quedó un tema latente, que por ahí quiero saber si vos porque vos tenés la autoridad, vos sos el intendente, es la posibilidad de llevar, sé que está centralizado el tema de la vacunación acá, ustedes colaboran con vacunadores, me consta también que han puesto a disposición otras salitas, no sé, otras cosas, pero creo que hay una cuestión que se impone, que es tratar de sacar la vacunación únicamente del 9 de julio. O sea, que el del pueblo no tenga que venir acá. No importa el clima, aunque haya sol. ¿Sí? Pero digamos, en Quiroga hay hospital, en Dudiñaca hay hospital. En los otros pueblos más chicos hay salitas, hay, no sé, está el club, no sé, buscar un lugar. ¿Vos estás con la gestión, eso hasta donde podés o hasta donde se conoce? ¿Estás gestionando eso también? Desde noviembre que lo estamos gestionando, Juan. Desde noviembre. Por eso muchas veces el enojo se produce cuando uno muchas veces no entiende los fundamentos o las razones. Cuando, que pasa en todo rango de la vida, me parece, ¿no? Cuando te dicen no, ¿por qué no? Y cuando uno tiene que rendir cuentas, porque como bien decís, soy el intendente y represento a todos los nuevejurienses, y digo, bueno, dame una razón, un fundamento, una razón fáctica, como para primero tratar de entender, y segundo, para poder comunicar. Porque uno, a ver, yo entiendo y coincido que en ciertos momentos hay que hacer como si fuera un gran pacto social, y este es uno de ellos. Y este es uno de ellos. Pero es muy difícil cuando no tenés un fundamento, no tenés una respuesta del otro lado. Un pacto se hace entre mínimamente dos partes. ¿Hoy tampoco? Hoy tampoco. No entendemos el motivo. Además, con experiencia, nosotros aplicamos más de 20.000 vacunas por año, solamente hablando de la gripe, la antigripal. Tenemos nuestras vacunadoras aplicando en los centros de vacunatorio. Tenemos nuestro personal de maestranza haciendo cumplir con toda la normativa vigente de limpieza.
¿Con qué necesidad le hacemos pagar a una persona que no tiene un automóvil 600 pesos de Quiroga hasta acá? Hacer 200 kilómetros por ruta o 120 kilómetros por tierra, ida y vuelta. Cuando podemos vacunar Quiroga y podemos vacunar, además de Quiroga, podemos vacunar a la niña por cercanía. O en Dudiñá y podemos vacunar Dudiñá y podemos vacunar Morea y 12 de octubre por cercanía. No se entiende el motivo. No se entiende el motivo cuando tenemos 1.500 vacunas y que podemos distribuir el hospital, la sociedad rural y otro centro vacunatorio. Es que la persona que le toca el turno, se anotó, viene donde sea. Exactamente. O sea, en vez de que venga la persona, ¿por qué no puede ir la vacuna a la localidad? A ver, ¿por qué no viene la vacuna a la localidad? Y además, si podemos vacunar en un periodo de 3 días o 2 días, es mucho mejor que tener un periodo de 5 días, 10 días. Hoy las horas, lamentablemente, a ver, lo vemos diariamente con los activos. Y recordemos, la vacuna no es automática. 30 días de incubación. O sea, yo me aplico la vacuna, mi organismo tarda 30 días en empezar a generar los anticuerpos del COVID. O sea, mientras más rápido vacunemos, mucho mejor. Nosotros tenemos el personal, tenemos los lugares, lo podemos hacer. Tranquilamente lo podemos hacer en conjunto. Y esto no es algo que se viene planteando ahora, se viene planteando desde hace varios meses. Antes de sucedido lo que sucedió, lamentablemente, el día jueves, que para como el viernes no llovió, nosotros ya habíamos sacado un documento de los 20 intendentes del PRO ofreciendo vacunadores y lugares. Nosotros lo venimos pidiendo, ya te digo, a partir del mes de noviembre, con Juan, que la verdad, que es el jefe de Regiones Sanitarias 2, que es lo que depende, que la verdad trabaja muy bien, porque las cosas hay que decirlas. No, y aparte acá, hasta ahora la vacunación, salvo el incidente del otro día, o la postergación más que nada, no había quejas. Sí, O bueno. sea, Hoy o ayer, no sé, fue un día bastante complejo, de mucha demora. Pero además, el jueves llovió en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Se vacunaron todos. Nosotros lo habíamos previsto. Realmente pensábamos, a nosotros nos comunican el día miércoles a las 23 horas más o menos, que se lo comunican a la doctora Pirota, que se suspendió la vacunación. Pero nosotros digamos, bueno, a ver, ¿cómo se hace? Gracias a Dios, imagínate que, por ejemplo, el 25 de mayo se vacunó sobre el auto en una calle de tierra. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos pavimentado. Se pone inspectores de tránsito en la calle, entra el vehículo, por lo menos lo que tienen vehículo, mínimamente para ir generando, se vacuna desde el auto, se estaciona, que deje pasar 20 minutos a ver si una persona se siente bien o no, y sigue. Se puede hacer. Los datos se les toma desde el auto. Como lo hicieron, y esto no es porque nosotros somos unos iluminados, es lo que hicieron todos los municipios, Juan. Y creo, como bien decís, soy el intendente de 9 de julio, y le estamos colaborando de momento cero, tomando muchas atribuciones que quizás no nos corresponden, pero como entendemos la salud como un todo de 9 de julio, independientemente quién se tiene que hacer cargo del COVID, nos gustaría mínimamente consultarnos mínimamente o que nos dan un fundamento del por qué no. te hago la última. Después de vos viene el que te va a firmar el libro, ¿sí? Que trajiste. El año pasado, para esta época, en la previa, previendo lo que por suerte acá llegó más tarde, para esta época se había armado Abuelo Julio y, ayúdame con el nombre, el otro... Mater Divini. El Mater Divini, ¿sí? Hoy, previendo, y los números, ¿no? En cuanto a la ocupación de camas, ¿sí? Que ya está al límite en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, si querés también el conurbano, y no tengo el dato de acá, pero con el aumento de los casos es posible que esto se dispare también. ¿Se planea rearmar esos lugares ahora?
Sí, a ver, fue todo un aprendizaje en realidad. La verdad que la situación de camas generalmente lo que desborda es terapia intensiva. Sí, eso. Y la verdad, los lugares que hemos preparado no están preparados para la terapia intensiva. Terapia intensiva necesitas un oxígeno, necesitas un cuidado. Y ese es el mayor inconveniente de esta pandemia. Mater Divin, a ver, Abuelo Julio, nosotros cuando la gestión anterior del directorio lo entregó armado. Del hospital. Tenemos la documentación. Muchas camas no han sido prestadas, no sé, de alguna, creo que de Carlos María, por ejemplo, del hogar de Carlos María Naón, del centro estudiantil. De la escuela técnica, en su momento fuimos pidiendo camas prestadas y se quedó armado. Bueno, luego al no utilizarse se levanta. Nosotros habíamos puesto un backup por las dudas, porque como se ve, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, que era Mater Divini, que estaba armado, que está armado. La realidad que, bueno, gracias a Dios nunca se tuvo que ocupar, pero en definitiva, la experiencia nos indica en todo el país. Y fíjate, los grandes centros, a ver, yo me acuerdo del de Tecnópolis, enorme, Sí, sí. que no se utilizó. Sí, sí. Porque en definitiva... Se hizo la previa, por suerte. Claro, no sé. por suerte no se utilizó, pero porque en definitiva lo que uno tiene que utilizar es la terapia intensiva. Es la terapia intensiva porque necesitas entubamiento, respiración, y esa es un poco la situación. A ver, nosotros asistimos, ¿sí? Realmente es una tremenda responsabilidad que tienen hoy los centros los nosocomios, ¿no? Tanto tenemos la suerte de tener acá una clínica de Independencia que tiene muchas camas, gracias a Dios, de terapia intensiva. En el hospital, gracias a Dios, en el 2019 se concluyó la nueva terapia intensiva y se lograron 5 camas. Y en el 2020 se activa la vieja terapia intensiva que solamente contaba con 3. Entonces, de esa manera ya tenemos 8. Pero si no se hubiera hecho la obra del año 2019, el hospital regional de segunda región sanitaria hubiera tenido 3 camas para una región de más de 300.000 habitantes. Una cama para cada 100.000. Hoy contamos con 8. Tampoco estamos para tirar al techo, pero bueno, estamos un poco mejor. Pero es eso, ¿no? Es esta variante, es cómo nos manejamos con esta variante y entender que nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, que cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que ponernos el tapaboca, que sabemos que tenemos que estar a distancia, que si hay una reunión de hasta 10 personas, que es lo que te da permitido, mejor ponerse un pullover, mejor ponerse una campera, ahorrar plata, apagar el gas, apagar la estufita eléctrica y abrir las ventanas. Hemos difundido esta semana un videito explicando brevemente la diferencia enorme que tenemos cuando hay un lugar cerrado desde un automóvil hasta lo que es una reunión. Yo soy fumador y tengo la mala costumbre y el tremendo defecto que soy fumador como primera medida, y segundo que fumo en el auto. Bueno, gracias a Dios, bueno, no fumo cuando están mis hijos, pero la verdad es que cuando uno va fumando y va en ruta y abre un poco la ventana, uno ve que en vez de entrar el aire hacia adentro, es al revés, se despresuriza la cabina del auto y se expulsa. Uno va con el cigarrillo, ve que el humito del cigarrillo sale. Y eso es importante. Ahí son todas nuevas prácticas que hay que empezar a implementar. Y eso es lo que les pedimos a la sociedad. Implementar estas buenas prácticas que hacen a nuestra salud. Cuidar a nuestros adultos mayores. Y es visitar a nuestros adultos mayores. Porque, a ver, visitarlos que no se malinterprete, con los recaudos necesarios. Pero es importante también visitar a nuestros abuelos, visitar a nuestros padres, porque la cuestión de afecto ha causado también un gran daño en este último año de pandemia. Entonces, es ir, verlos, tomar más precauciones en vez de 1 metro, 2 metros, 5 metros de distancia, pero también hacerle una visita a nuestros adultos mayores. Es importante también para la salud psíquica. Gracias por venir. Nos quedó la política. El título decía de la venta, ¿no? Decía gestión, pandemia y campaña.
y lo decimos. Ojalá, hoy es pan- y hoy te es lo digo a pandemia. vos como se lo digo a cualquiera, ojalá, ustedes que son los dirigentes a los que les tocó esto, ninguno lo eligió, sea del color político que sea, todos están bailando al compás de la misma música, pero bueno, ojalá tengan la grandeza este año de correrse. Está bien el año electoral, sé que hay rosca, sé que están, vos dirás, vienen las PASO, serán las PASO, tendrán que elegir un candidato ustedes acá también, habrá el 9 de julio, falta tanto. Falta un montón. No sabemos si pasamos a fase 3 el lunes o no. Sí, yo creo que hoy, con los números que nos están indicando, vamos a pasar a la Está fase todo en 3. fase 3. Sí, como te diría, el 80% de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos de nuestra zona, sacando quizás los más chiquititos, te diría es eso. Para la próxima, otra próxima visita nos encargamos de la política. Ningún problema. Así Gracias pero me parece adecuado centrarnos en este tema que es el más importante. Y lejos, hoy la lejos por situación, esto. con Así los que, números que hoy día, hoy martes 13, sí. se empezaron a disparar el 9 de julio. Bueno, creo que es así. Es así. Déjame agradecerte, Juan, por esta malvinización que estás haciendo, por este ciclo de charlas, sobre todo con excombatientes locales y con excombatientes de todo el país, para demostrarle a la ciudadanía los grandes héroes que tenemos, la gran gesta y la gran valentía que hemos tenido. Se sufrió mucho una época de desmovilización después del conflicto y creo que es importante reconocer primero a nuestros héroes y segundo a todos los grandes héroes que participaron en esta gesta de lo que han hecho. Así que te felicito y te agradezco por esta movilización que estás haciendo.